La historia que vamos a contarle podrá parecerle insólita, y es que cuesta creer que situaciones como estas ocurran realmente y con tal nivel de facilidad. Hoy ha sido expulsado del territorio nacional, pero ingresó nuevamente por un paso no habilitado. A quien ven imágenes es un sujeto apodado como el Lágrima, de nacionalidad colombiana. Está siendo detenido por la Policía de Investigaciones, pero ponga mucha atención, ya que esta no es su primera detención en territorio nacional. El día de ayer, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana detuvieron a un sujeto de nacionalidad colombiana de 28 años de edad que se encontraba ilegal en nuestro país por ser autor de los delitos de violación de mayor de 14 años y robo con violación. El Lágrima es un viejo conocido de la justicia. Ya en 2019 había cometido un brutal crimen al asaltar y abusar de una joven de 16 años. Tras ese delito, la justicia determinó que este sujeto debía ser deportado a su país de origen, Colombia, y en julio de aquel año, el criminal abandonaría efectivamente el territorio nacional en uno de estos aviones destinado exclusivamente para estas deportaciones masivas. El Lágrima diría adiós a Chile. En el mes de febrero del año 2019, este sujeto agredió sexualmente a una joven de 16 años de edad. En el mes de julio del mismo año 2019, fue expulsado del territorio nacional porque fue condenado por el delito de robo con intimidación. Pero entonces, ¿cómo fue que este sujeto nuevamente era detenido en Chile, si meses antes ya había sido deportado hacia Colombia? Sucede que el Lágrima, tras su deportación en julio del 2019, ingresaría nuevamente a nuestro país por un paso no habilitado en octubre del mismo año, es decir, tan solo 5 meses después de su deportación. Pese a que se ejecutó de manera exitosa la expulsión del territorio nacional, este sujeto volvió a ingresar a nuestro país por un paso no habilitado de manera ilegal, para ya en el mes de octubre del año 2019 cometer el delito de robo con violación en contra de una mujer mayor de edad. Él abordaba a las víctimas en horas de la noche en la vía pública. Pero ¿qué opinan expertos sobre esta situación cuando la justicia logra una pena de expulsión y esta queda prácticamente en nada cuando el imputado vuelve a ingresar al país y continúa delinquiendo? El hecho de que un ciudadano extranjero cometa una agresión sexual en contra de una niña, niño o adolescente y luego haga un reingreso al país para cometer luego una agresión sexual aún mayor o más grave, implica entonces que nuestras políticas y nuestros protocolos están fallando. La ley regula respecto a los extranjeros causales específicas para no hacer ingreso al país. Dentro de ellas se encuentran el haber sido expulsados precisamente por la comisión de un delito grave, como ocurría en este caso. Ahora, viviendo de ilegal en nuestro país, el sujeto colombiano volvería a delinquir. Un nuevo robo con violación. Su modus operandi, poner droga en los tragos de sus víctimas. El Lágrima era buscado, pero no lo podían encontrar. Ahora, en pleno 2021, la Policía de Investigaciones daba con su paradero. Sí, la menor señaló en su declaración que a este sujeto le habría dado a probar un jugo y que motivo de esto ella se habría sentido mal y habría perdido el conocimiento y despertó cuando el sujeto la estaba agrediendo sexualmente. Es un sujeto que tiene antecedentes policiales por el delito de robo con intimidación. Por ese mismo motivo había sido expulsado del territorio nacional, pero ingresó nuevamente por un paso no habilitado. Pero la pregunta es, ¿qué tan efectivas son las medidas como deportaciones si sujetos como el Lágrima volverán a ingresar al país de manera ilegal tan solo meses más tarde y continuarán cometiendo los mismos delitos? Sin duda que en esto todos los países tienen algo que decir. Se trata de un asunto internacional que necesariamente requiere coordinación entre todos los países. No basta con que esa persona que cometió un delito tan grave sea expulsado. En algún lugar tiene que cumplir esa condena o tenemos que asegurarnos de hacer medidas de seguimiento correctivas que nos permitan saber dónde está esa persona y prevenir la comisión de delitos similares. Es la historia del Lágrima, un sujeto deportado que volvió al país para seguir cometiendo violentos crímenes. Un colombiano que tras meses prófugo ya fue detenido. Su caso causa debate cuando ni siquiera las deportaciones logran frenar el crimen.
Cuando decimos que nuestras fronteras y nuestros pasos fronterizos legales e ilegales son verdaderos coladores, es porque ocurren cosas como estas, Carlos. Esta persona del 2019, a comienzo del 2019, comete un delito contra una menor, es expulsado de nuestro país y a los meses vuelve a ingresar y comete un delito aún más grave. ¿Cómo se entiende una situación como esta? Es que aquí nos damos cuenta que la expulsión no va a ser la solución a todos los problemas. Nos damos cuenta de inmediato que si vamos a expulsar extranjeros y vamos a gastar recursos del Estado, poner aviones de la Fuerza Aérea o contratar aviones privados para que cumplan esta función, después tiene que venir la parte también del control, de la fiscalización que tiene que haber de las fronteras para que ninguna persona ingrese por un paso ilegal. Además de los pasos ilegales tienen especialmente en el norte, son muy peligrosos. Entonces ya estamos viendo que lamentablemente inmigrantes están falleciendo en los pasos no habilitados. Pero si sumamos a eso que este personaje viene y a seguir cometiendo delitos, ¿por qué no hizo o por qué no lo dejaron cumplir la condena? Si hubiera cumplido su condena en una cárcel en Chile, no estaríamos hablando de esto y hubiéramos evitado una violación. Entonces nos damos cuenta que la solución que se toman a la rápida o para la foto o para decir expulsamos a tantos delincuentes que son extranjeros, la solución no es tal solución, tenemos otra víctima. No, es que yo tengo una duda porque yo tenía entendido que las expulsiones era con la mitad de condena supuestamente cumplida, ¿o no, Carlos? ¿En qué caso se dan las expulsiones? Técnicamente, a ver, quien juzga son los tribunales de justicia, ¿cierto? Le dan una condena y esa condena debe cumplirse en Chile. Si el delito es cometido en Chile, debe cumplirse íntegramente. Ya. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa cuando ellos optan, por ejemplo, a la posibilidad de un beneficio que le llaman ellos, que es pena sustitutiva? ¿Ah? Cuando es primer delito, la posibilidad de cumplirlo en libertad. Ahí lo que debería hacerse es que el Ministerio del Interior ingrese a esa causa y solicitar la expulsión. Uno de los hechos es cumplida la pena íntegra, pena penal, debe ser expulsado. Ahora, si salió antes, quiere decir que esa expulsión se tramitó, porque hay una tramitación. Fíjense usted que hay un decreto de expulsión. Y ese decreto de expulsión se funda exclusivamente en el hecho de haber cometido un delito. Y ese decreto de expulsión se hace efectivo por la Policía de Investigaciones e Inmigración. Ya. Lo toman, lo notifican, tiene 5 días él para decir, no, yo estoy acá, no pasa eso, lo toman detenido y para afuera. El punto es el siguiente, que cuando muchas veces, y esto ha pasado otras veces porque por la experiencia profesional a mí me ha pasado, que han condenado a gente y han intentado expulsarla inmediatamente, cuando están en el proceso de cumplimiento. Y las cortes han dicho que eso no es posible. Tiene que cumplir íntegramente la pena, y una vez que cumpla íntegramente esa pena, la persona debe ser expulsada. Ni siquiera puede, debe ser expulsada. Y así lo ha dicho inclusive la Corte Suprema. Es decir, no podemos, yo creo que aquí hay un error, un craso error, efectivamente, en expulsarlo con anterioridad al cumplimiento efectivo de la pena. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, ingresa por paso no habilitado de haber hecho redes acá en Chile, estas redes lo ayudaron, ingresa, reingresa y comete un delito peor. Y eso sí que es grave para nosotros, como sociedad. Es súper imperdonable, encuentro yo. O sea, si tú tienes el precedente de un delito, de la gravedad como el delito que le genera la primera expulsión, y tú como sistema te permites, sabiendo que tu frontera es feble, sabiendo que la gente ingresa fácilmente a nuestro país, te permites el lujo de esa opción para que después vuelva y cometa un delito de violación, encuentro que es bien imperdonable. Además que en general, fíjate, estos casos son súper difíciles de rehabilitar, ¿eh? O sea, yo no digo que la persona no pueda ser rehabilitable. O sea, toda persona teóricamente debiera ser rehabilitable, pero los abusadores sexuales y los criminales sexuales tienen una baja tasa de rehabilitación. Sí. Entonces es muy altamente probable, lo sabes mejor tú, Carlos, ¿no?, que vuelven a cometer el delito. Sí, eso está probado científicamente. Hay infinidad de estudios que dicen que los agresores sexuales tienen una patología y esa patología tiene que ser, aparte de cumplir la condena, debe ser tratada psiquiátricamente. Y
y si no tiene ese tratamiento, esa persona va a cometer ese acto sexual de nuevo y de nuevo y de nuevo, porque es un problema mental que tiene. Y ese problema mental tiene que tratarse. Y para tratarse tiene que estar en un centro psiquiátrico o en un centro penitenciario con todos los medicamentos que esa persona necesita. Pasa lo mismo con los asesinos en serie. Son personas que lamentablemente y científicamente la única forma de rehabilitarlos o de insertarlos en la sociedad es que sigan un tratamiento psiquiátrico. Y normalmente los psiquiatras recomiendan que se mantengan también bajo cuatro paredes. Es que nosotros tenemos un grave problema, estructural digo yo. Nosotros tenemos, y esto es para explicarle a la gente, cuando uno comete un delito y está en su sano juicio, tiene una pena. Esa pena es sanción y posibilidad de rehabilitación para que usted no vuelva a cometer el mismo delito. El tema de reinserción social está dado en la medida que usted pueda reinsertarse en la sociedad, pero una persona sana. El tema de ir a centros de rehabilitación, nuestro sistema no está dado. Solamente nosotros tenemos a personas que están enajenadas mentales o que no pueden responder ante el derecho, tenemos medidas de seguridad. Y a esas personas en la medida de seguridad la internamos en centros psiquiátricos. Pero cuando esa persona no es culpable, a eso me refiero, claro, sino que no puede responder, es loco, demente, efectivamente tiene una patología bastante grave en donde el derecho... Entonces... el primero de ellos ocurrió en febrero cuando a ella le ofrece un jugo a una joven menor de edad. Ella lo toma, se siente rara y la droga para así abusar de ella. Posteriormente a eso, pasaron de febrero a julio, fue expulsado este hombre colombiano del país luego de ser condenado por el delito de robo con intimidación. Que yo no entiendo por qué el abuso no fue considerado en esta oportunidad y solo se le expulsa por robo con intimidación. Porque a lo mejor no pudieron probar eso, que es el abuso sexual o la violación, no la pudieron probar y solamente pudieron probar el robo. O a lo mejor lo expulsaron antes de enfrentar el juicio de la violación de menor. No, porque tendría que haber estado condenado para la expulsión. Exacto, bueno. Sin embargo, este hombre regresó rápidamente, o sea, entre agosto y septiembre, él fue expulsado en julio. Entre agosto y septiembre, él volvió a Chile por un paso no habilitado y fue en octubre donde cometió un delito de robo con violación contra una mujer mayor de edad. Después de eso se realizó todo un trabajo investigativo por parte de las policías que fue muy difícil poder atraparlo porque él se cambiaba constantemente su apariencia. Mira. El pelo, se disfrazaba, estaba constantemente modificando su apariencia y también su lugar de residencia. Entonces cuando ya llegaba a la PDI, él ya no estaba viviendo ahí, cambiaba constantemente del lugar donde vivía y cómo se vestía y cómo se veía. Entonces fue un trabajo bastante complejo hasta llegar a identificarlo y darse cuenta que se trataba del mismo hombre que había sido expulsado en julio, que había regresado a nuestro país y que había cometido nuevamente un delito en el mes de octubre del 2019. Entonces, ¿qué falló acá? A ver, yo creo que falló el tema de que no cumpliera su pena como correspondía acá en Chile. Yo creo que ese es el eje central. O sea, una persona que comete un delito en Chile debe cumplir su pena en Chile. Ahora, el decreto de expulsión, que es administrativo, que no corresponde a la justicia, sino que corresponde al Ministerio del Interior, ellos generan el decreto de expulsión y lo expulsan. El tema es que, ¿quién cubre las fronteras? Claro. Para el reingreso. Claro. No es el Ministerio del Interior ahí. Ahí en ese sentido, Carlos Gutiérrez nos podría explicar mejor cómo se hace la evaluación de lo feble, de lo débil que es nuestra frontera. ¿Quién fiscaliza que realmente eso esté resguardado? Que la frontera sea una frontera, que sea un límite. Es que aquí está claro y el Ministerio del Interior es el responsable de cuidar las fronteras. Nosotros le delegamos ese poder, o la Constitución le entrega ese poder al Ministerio del Interior. Y aquí vemos que lamentablemente una víctima, si bien este imputado ahora fue condenado por un robo que cometió antes de ser expulsado, también comete una violación contra una menor y además la droga. Sí. Y seguramente por ese delito no alcanzó a ser condenado porque fue condenado posiblemente por el primer caso y a lo mejor no lo alcanzó a enfrentar. No sabemos bien cómo es esa figura legal. Ahí hay algo raro que no sabemos qué ocurrió. Y después es expulsado en julio y vuelve al mes siguiente y entra como Pedro por su casa por el país, caminando, me imagino, por la frontera, y ahí es donde lo que hemos visto tantas veces en el programa, que hemos hablado con el alcalde de Colchane, si es que no me equivoco, sí, y hemos visto que gente ingresa, miles de personas de forma diaria,
y no tenemos ninguna respuesta. Y hay entre medio de esas miles de personas que vienen honradamente escapando de sus países, especialmente Venezuela, buscando una mejor vida acá en Chile, como es un derecho humano emigrar, pero también viene esta persona o vienen varios delincuentes que ya tienen estas redes en el país y no con eso comete exactamente los mismos delitos que ya había cometido antes en el país. Entonces, cuando vienen estas personas, ven que es fácil cometer delitos. Hace unos meses atrás hablábamos de este asesino en serie de Meix, ¿se acuerdan? También un ciudadano colombiano que también se dedicaba a asesinar gente que vivía en la calle y en pleno barrio Meix, que afortunadamente ya fue detenido. Y así tenemos muchos otros casos. Entonces, y vuelvo a insistir, de la gente honrada que entra a nuestro país a sacrificarse y a trabajar como un chileno más, también entran estos delincuentes. Y ahí es donde tenemos que preocuparnos más de ellos. Me refiero a la parte investigativa, el Ministerio del Interior, que está a cargo de las dos policías, preocuparse y enfocarse en esos delincuentes que ingresan y que cumplan las penas en el país. Y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Muchas veces son expulsados porque no hay espacio en las cárceles. Eso. ¿Por qué no se construyen más cárceles? Hace 11 años que no se pone un ladrillo por una cárcel más. Somos muchos más somos 2 o 3 millones de chilenos más y obviamente vamos a necesitar, así como necesitamos más vivienda, también lamentablemente se necesitan más cárceles. O sea, el drama del hacinamiento es real y es terrible, pero no puede ser usado como argumento para que una persona no pague una condena. Yo no me imagino a un chileno en Inglaterra, en Alemania, en España, cometiendo un delito de estas características y que la solución de ese país sea váyase para Chile. Le ponen en un avión, pasaje a Chile. Hay un caso. Ese tipo pasa por la cárcel allá. Mira, hay un caso que ocurre hace muy poco, lo vamos a ver seguramente durante esta semana o la próxima en el programa, de una banda chilena, para variar, robando en Estados Unidos usando la visa waiver. Los tomaron detenidos, la solución de allá, perfecto, usted quiere volver al país o salir de la cárcel, fianza de $500.000 y $250.000 para cada uno. Sacado. Y está preso. Eso es lo que debe hacer un Estado enfrentando a delincuentes que van a otros países a cometer delitos. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Y si no hay espacio en las cárceles, porque la gente que está en las cárceles cometió un error, cometió un delito, tiene que pagar por ese delito, pero también tiene el derecho a reinsertarse. Pero el Estado tiene que entregarle también las herramientas para que se puedan reinsertar. Los tipos están entrando en las cárceles y salen peor. Entonces, lamentablemente, ¿quiénes sufren eso? Todos nosotros como ciudadanos. Vemos lamentablemente el caso de Cizarro, que ya finalmente fue condenado nuevamente, ya como adulto, y ese es el resultado. Ese es el resultado de un mal programa de reinserción social. Y eso es una parte un eslabón de todo lo que lleva o todo lo que se llama seguridad pública. Hay que modernizar las dos policías, hay que modernizar el Ministerio Público, hay que mejorar el Código Penal, etcétera. Pero nadie se preocupa de por qué no se construyen cárceles. Se preocupan de hacer estadios, que está muy bien, se preocupan de hacer parques, se preocupan de hacer cosas, pero nadie se preocupa de la reinserción de esos delincuentes. Claro, o sea, yo sueño con una sociedad que no tenga cárceles. Qué lindo sería un país. Sí, pero somos chilenos. Con gente que se reinsertó, con un país que logró superar el tema del delito. Pero en la práctica necesitamos cárceles para este tipo de personas. Porque si la excusa del hacinamiento, si la excusa para haberlo mandado a Colombia de vuelta es que las cárceles chilenas están muy llenas, chuta, sabiendo cómo es nuestra frontera, no es una excusa válida. Pero es que se supone que no pueden volver a nuestro país en 10 años. No, Claro, pero eso es por un paso habilitado, legal, con todas las de la ley, que Claro. por supuesto, si está delinquiendo con este prontuario, no va a tratar de venirse en un avión puntualmente, buscarlo. Así es. La lógica indica que no va a venir nunca un paso habilitado. Siempre van a ser. Ahora, ¿cuántos pasos no habilitados tenemos en Chile? Es mucho. La frontera es muy amplia. Nuestro país es demasiado largo. Ahora, no sé, porque un robo con intimidación tiene una pena que parte en 5 años y un día a 20 años. No es menor. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho el tema, por eso que me hace un poco de ruido que lo haya expulsado tan rápidamente. Inclusive, si tiene 2 atenuantes, bajamos en un grado 3 años y un día. A lo mejor con libertad vigilante, pues no tenía antecedentes, y ahí expulsémoslo. Entonces, la lógica me indica que pasó eso. ¿Ya? Es la única manera de entenderlo. Perdona, Carlos, cuando tú lo expulsas, ¿él se va a la cárcel de allá, de su país? No, lo expulsas de Chile.
Pero tiene que haber cumplido la condena, como dices tú. Lo que pasa, tendría que haber cumplido, pero lo que yo creo que pasó, estoy elucubrando, pero es lo más probable, es que como tenía a lo mejor Fina no tenía antecedentes, bajó en un grado de la pena, 3 años y un día con libertad, hicieron un informe, salió en libertad, y entonces como sale en libertad dijeron, expulsémoslo. Ok. Lo expulsan y vuelve inmediatamente. Ahora, el tema ahora, y lo peor es que este segundo delito, que es terrible, tiene parte de una pena en 20 años. O sea, el presidio perpetuo calificado puede llegar. Mira, y se le suma lo anterior. Lo anterior. Bien, vamos a ver qué pasa esta vez, si es que se deciden a enviarlo finalmente a la cárcel en nuestro país o si es que le dan una segunda oportunidad de volver a su Colombia natal.